Hace menos de 2 semanas, Bárbara Mori se sentó frente a un micrófono y dijo algo que llevaba 20 años sin decir. Dijo que todas las mañanas, durante las grabaciones de la telenovela más vista de la historia de la televisión latinoamericana, llegaba a su camerino, se miraba al espejo y se ponía a llorar. Y que como no sabía cómo manejar lo que sentía, tomaba alcohol, que se hacía daño. Que por fuera era Rubí, la villana más poderosa que millones de personas habían visto en pantalla, y que por dentro estaba vacía, completamente vacía. Esa declaración lleva días circulando en todos los medios, pero nadie está haciendo la pregunta que importa. Nadie está preguntando por qué. ¿Por qué una mujer que tenía el éxito, la fama y el dinero que cualquier actriz en México habría querido tener, llegaba cada mañana a destruirse sola en un camerino de Televisa? La respuesta tiene nombre y apellido. ¿Por qué una mujer que tenía el éxito, la fama y el dinero que cualquier actriz en México habría querido tener, llegaba cada mañana a destruirse sola en un camerino de Televisa? La respuesta tiene nombre y apellido. Y la vas a escuchar hoy completa, porque lo que te voy a contar en los próximos minutos no es solo la historia del alcoholismo de Bárbara Mori. Es la historia de lo que le hicieron antes, de quién la encontró cuando era más vulnerable, de cómo la moldeó, la controló y la administró durante años, y de cómo ese daño, que ella tardó 20 años en nombrar en voz alta, terminó repitiéndose una generación después de una manera que nadie ha conectado todavía. Quédate hasta el final, porque hay 4 cosas que te voy a contar hoy que nunca han sido contadas juntas en un solo video. La primera es lo que Sergio Mayer hizo cuando Bárbara tenía 17 años y él 29, y cómo él mismo lo describió con sus propias palabras hace apenas unos meses. La segunda es lo que Patti Chapoy vio con sus propios ojos en TV Azteca y que tardó 20 años en decir en voz alta. La tercera es lo que una periodista documentó sobre Sergio Mayer en un libro que lleva 2 años en librerías y que él nunca demandó. Y la cuarta es lo que el propio hijo de Bárbara reveló en Televisión Nacional el año pasado, en vivo, sin que nadie en el estudio supiera exactamente qué estaba abriendo. Si te vas antes del final, te pierdes esa última parte, y es la que más han intentado que no se cuente completa. Guarda ese detalle del libro sin demandar. Va a volver con un peso que ahora mismo no puedes imaginar. 1990. Una niña de 12 años llega a México desde Uruguay con su padre alcohólico y 2 hermanos. Sin madre, sin red, sin nada que no quepa en una maleta. Eso es de donde venía Bárbara Mori cuando Sergio Mayer la encontró. Antes de entrar en todo eso, necesito que entiendas de dónde venía Bárbara Mori cuando Sergio Mayer la encontró, porque sin ese contexto, lo que vino después parece una historia de amor con final desafortunado. Con ese contexto, parece otra cosa completamente. Bárbara Mori Ochoa nació el 2 de febrero de 1978 en Montevideo, Uruguay. Su madre, Rosario Ochoa, la abandonó cuando Bárbara tenía aproximadamente 3 años. Se fue y no volvió. Su padre, Yuji Mori, de ascendencia japonesa, era alcohólico y violento. Bárbara creció en esa casa, con ese padre, sin esa madre, en condiciones que ella misma describió años después, con una precisión que no deja mucho espacio para la imaginación. En el podcast Se Regalan Dudas, en septiembre de 2019, dijo exactamente esto. Crecí sin mamá, y crecí con un padre alcohólico, y tuve una infancia súper dura, triste, oscura, violenta, como muy alejada del amor. Guarda esa frase, muy alejada del amor. Va a importar más adelante. En 1990, cuando Bárbara tenía 12 años, su padre trasladó a la familia a la Ciudad de México. Abrió una pizzería en la colonia Insurgentes Mixcoac, que terminó quebrando. Las condiciones económicas eran precarias. A los 14 años, Bárbara empezó a trabajar para ahorrar dinero y poder salir de esa casa. Fue mesera, repartidora de volantes en semáforos, modelo en agencias, bailarina en antros. Enumeró esos trabajos con una naturalidad que dice todo sobre lo que era su vida en ese momento.
Una adolescente haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir y para alejarse de un hogar que no le daba nada que necesitara. A los 17 años, abandonó la casa paterna y se fue a vivir con su hermana mayor Kenia. Había escapado de la violencia. Había escapado de la pobreza. Estaba construyendo algo desde cero, con las manos, sin red de seguridad, con una carencia afectiva que llevaba acumulando desde los 3 años. 1995. Una chica de 17 años trabajando en antros y agencias de modelos para sobrevivir, vacía de amor por dentro, y con toda la determinación del mundo para demostrar algo a alguien que ya no estaba para verlo. Eso es exactamente el perfil de persona que alguien con poder en una industria sabe detectar a distancia. Una chica sin padre real, sin dinero, sin protección, con un vacío enorme de amor y con toda la determinación del mundo para demostrar algo. Y que en el caso de Bárbara Mori encontró a alguien que lo supo ver desde el otro lado de una sala de baile. Y entonces llegó Sergio Mayer. Era aproximadamente 1995 o 96. El lugar fue el antro El Magic, también conocido como Magic Circus, en la Ciudad de México. Sergio Mayer tenía 28 o 29 años. Era famoso. Era integrante de Garibaldi, el grupo de música pop más exitoso del momento, y se había divorciado hacía poco de una exintegrante del mismo grupo. Tenía presencia en la industria. Tenía contactos. Tenía dinero. Un amigo en común llamado Charlie los presentó esa noche. Lo que ocurrió después Sergio Mayer lo describió él mismo, con sus propias palabras, en una entrevista con Jordi Rosado, en agosto de 2021 que en junio de 2025 se volvió viral por razones que él no anticipó. Periodistas, activistas y miles de usuarios en redes sociales empezaron a usar una palabra específica para describir lo que esa entrevista revelaba. La palabra era grooming, la captación sistemática de un menor, la construcción de dependencia emocional y económica, el control progresivo de todos los aspectos de su vida. Sergio Mayer nunca respondió a ese debate, no lo desmintió, no lo discutió, simplemente no existió para él en público. Y ese silencio se sumó al libro que tampoco demandó. Las palabras que eligió en esa entrevista merecen ser escuchadas despacio. Dijo que cuando la conoció, Bárbara iba a cumplir apenas 18 años. En otra entrevista más reciente, en enero de 2026, en el podcast de Rodner Figueroa, la edad que dio fue diferente. Dijo que tenía 17. Él nació el 21 de mayo de 1966. Ella nació el 2 de febrero de 1978. La diferencia de edad es de casi 12 años exactos. Eso no está en disputa. Lo que Sergio Mayer hizo con esa diferencia de edad sí lo está. En la misma entrevista con Jordi, describió lo que siguió con una elocuencia que habría que anotar. Fui su pareja, su manager, literal fui su papá, porque la llevaba a la escuela, le operé los ojos, le compré ropa, le arreglé los dientes, y luego añadió algo que resume en una sola frase lo que fue esa relación durante años. La empiezo a apoyar. Usaba lentes, le operamos los ojos, se metió a clases de inglés, la metimos a empezar a crear esa personalidad. La metimos a empezar a crear esa personalidad. No la personalidad que ella traía, no la mujer que ella ya era, esa personalidad, la que él diseñó, la que él construyó, la que le convenía a él tener al lado. Quédate con eso, porque lo que viene a continuación es la consecuencia directa de haber dejado que alguien te construyera desde cero a los 17 años. La metió en clases de actuación con figuras de peso en la industria, usando su influencia cuando inicialmente no querían aceptarla. La introdujo en TV Azteca. La gestionó profesionalmente desde el primer día. Era su representante, su pareja y su figura paterna, todo al mismo tiempo, todo mezclado, todo en las mismas manos, y esas manos también administraban el dinero que Bárbara ganaba. Antes de contarte cómo era ese control en la práctica, dime desde dónde me estás viendo. Me encanta saber de dónde son ustedes. Escríbemelo en los comentarios mientras seguimos.
Según personas que trabajaron con ambos en esa época, el funcionamiento cotidiano de esa relación era difícil de distinguir del de un empleador con su empleada. Sergio decidía qué proyectos aceptaba Bárbara y cuáles no. Revisaba los contratos antes de que ella los viera. Estaba presente en los sets cuando él consideraba que debía estarlo. Y cuando no estaba físicamente, sus instrucciones llegaban de otras formas, a través de llamadas durante los descansos, de mensajes que llegaban justo antes de una escena importante, de la presencia constante de alguien que no necesitaba estar en la habitación para que su peso se sintiera en ella. Fuentes cercanas al entorno de aquella época recuerdan una situación particular que ocurrió durante una de las primeras producciones de Bárbara en TV Azteca. El productor de la telenovela había quedado en llamarla directamente para comentarle algunos ajustes del personaje. La llamada llegó, pero quien contestó fue Sergio Mayer. Y quien habló con el productor fue Sergio Mayer. Y cuando el productor terminó la llamada y preguntó si podría hablar con Bárbara directamente en algún momento, la respuesta fue que todo lo relacionado con el trabajo pasaba por él primero. Todo, primero, por él. Esa fue la respuesta. Una actriz adulta, con su propio nombre en los créditos y su propia cara en los carteles, no podía recibir una llamada de trabajo sin que pasara primero por el filtro de su pareja. Ese no es un manager. Eso es un portero. Patti Chapoy, conductora de Ventaneando, describió en julio de 2023 lo que vio durante esos años con una precisión que no deja lugar a interpretaciones. Cuando Bárbara trabajaba en TV Azteca, nosotros fuimos testigos de un muy mal trato de parte de Mayer hacia ella. Fuimos, plural. No fue la única que lo vio. Daniel Bisogno añadió que en un programa de concursos donde coincidieron, cada que la regaba la Mori, de Pend, no la bajaba. Se veía que la traía cortita. 20 años tardó Chapoy en decirlo en voz alta. 20 años en que esa información existía y dormía en la memoria de quienes habían estado ahí. Eso también es parte de la cadena. Se veía y la industria siguió funcionando exactamente igual. Si te vas antes del final, te pierdes el momento donde todo esto cobra el sentido completo. Quédate. Bárbara lo describió ella misma 20 años después con una claridad que corta. En un Instagram Live con Marimar Vega, en julio de 2020, dijo: vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma. Él tiene una personalidad muy así. Entonces yo era una niña totalmente con falta de amor, completamente insegura de mí misma. Una niña con falta de amor. Esas son sus palabras, no las mías. Fíjate en lo que no dijo. No dijo una persona joven ni alguien sin experiencia. Dijo una niña. Con 17 años, construyendo su carrera, ganando dinero que otro administraba, viviendo en una relación que otro dirigía, sintiéndose todavía una niña. Esa palabra lo dice todo sobre el tamaño real de la diferencia de poder que había en esa habitación. Y luego vino la frase que más importa de todo lo que Bárbara ha dicho sobre esa relación. El día que me separé, las puertas del cielo se empezaron a abrir. Porque aparte él era mi manager. Entonces, tenía mi dinero. No administraba parte de sus ingresos ni gestionaba los contratos como servicio. Tenía su dinero. El dinero que ella ganaba con su trabajo, con su cara, con su cuerpo frente a una cámara, pasaba por las manos de él antes de llegar a ella. En una relación donde él era al mismo tiempo su pareja, su manager, su mentor y la figura que más poder tenía sobre cada decisión de su carrera. Piensa en eso un momento. Una chica que llegó de Uruguay sin nada, que trabajó en semáforos para pagarse la vida, que construyó desde cero algo que valía, y que cuando por fin empezó a ganar dinero real con ese trabajo, ese dinero lo administraba el mismo hombre que decidía qué papeles podía aceptar, con quién podía hablar y cómo tenía que proyectarse ante el mundo. No hay forma de llamar a eso de otra manera. Quizás tú también has estado en una situación donde alguien que decía amarte tomaba decisiones que eran tuyas, donde el precio de la protección era la autonomía. Bárbara estuvo en esa situación durante años. Y lo construyó alguien que empezó a construirlo cuando ella tenía 17. Y recuerda al hombre del que te hablé al principio.
El hombre del libro sin demandar. El hombre de los $10,000 por mujer. Ese es el mismo hombre que tenía su dinero. Guarda esa conexión. Va a cerrar de una manera que no vas a olvidar. La separación llegó aproximadamente entre 1998 y 2002, según la fuente que se consulte. Bárbara ha dicho que vivieron juntos 5 años. Lo que sí está documentado es cómo llegó la decisión. Estaban filmando la película Inspiración en Monterrey. Según personas cercanas al rodaje, había noches en que Bárbara terminaba su turno frente a la cámara y desaparecía en los camerinos sin hablar con nadie. La actriz Adriana Labat la buscó en uno de esos momentos. Le habló. Le dijo que era libre de elegir. Que nadie más podía tomar esa decisión por ella. Que la única pregunta que importaba era si era feliz. Bárbara lo describió después con 4 palabras. Llegué a México y me separé. 4 palabras para cerrar años de control. Como si hubiera sido algo que necesitaba que alguien de afuera le diera permiso para hacer. Necesitó permiso de afuera para separarse de alguien que tenía su dinero. Guarda ese detalle. Va a volver. Personas cercanas al rodaje de Inspiración en Monterrey recuerdan que había algo en Bárbara durante esas semanas que iba más allá del cansancio normal de una producción larga. Era algo más parecido al agotamiento de quien lleva años cargando algo demasiado pesado y empieza a no poder disimularlo. Terminaba sus escenas y desaparecía. No iba a cenar con el equipo. No respondía cuando le hablaban entre toma y toma. La actriz Adriana Labat la buscó en uno de esos momentos. La encontró sola. Y le dijo algo muy simple, que Bárbara necesitaba escuchar de alguien de afuera, porque desde adentro no podía verlo, que era libre. Que nadie más podía tomar esa decisión por ella. Que la única pregunta que importaba era si era feliz. Hubo un silencio, de los que duran más de lo normal porque la persona está procesando algo que lleva tiempo sin procesar, y luego Bárbara dijo que no era feliz, que no lo había sido en mucho tiempo. Lo que pasó después, Bárbara lo describió con 4 palabras. Llegué a México y me separé. 4 palabras para cerrar años de control. Como si hubiera sido tan sencillo como eso, y al mismo tiempo como si hubiera sido lo más difícil que había hecho en su vida. Quizás tú también has necesitado que alguien de afuera te dijera lo que por dentro ya sabías, que lo que estabas viviendo no estaba bien, que tenías derecho a irte. Bárbara necesitó ese permiso a los 20 y tantos años, y cuando por fin lo tuvo, las puertas del cielo se abrieron. Sus palabras, no las mías. Pero lo que importa ahora es lo que vino después de la separación. Porque la liberación de Sergio Mayer no fue el fin del problema. Fue el principio de una etapa diferente. Una donde Bárbara estaba sola, con su carrera despegando, con años de trauma encima y sin las herramientas para procesarlos. Y esa etapa desembocó en el papel que iba a cambiar todo, en el éxito más grande de su vida y en la destrucción más silenciosa que nadie vio venir. Atención. Aquí llega la primera de las 4 cosas que te prometí, y es la que explica por qué la confesión de esta semana no es solo la historia de una actriz con un problema de alcohol. Es la historia de lo que el sistema hizo con una mujer que ya llegó rota a ese camerino. Rubí fue producida por José Alberto Castro para Televisa. Se transmitió a partir del 17 de mayo de 2004 en Canal de las Estrellas. 115 episodios. La historia de una mujer ambiciosa que sacrificaba el amor por dinero y poder, una villana de manual. Y sin embargo, la telenovela más vista de la historia de la televisión mexicana hasta ese momento. El capítulo final alcanzó 28 puntos de rating. En Univisión, la cadena en español más importante de Estados Unidos, el final atrajo 8 millones de espectadores. Fue exportada a más de 22 países. Generó adaptaciones en Filipinas, en el mundo árabe, y 16 años después un remake mexicano. 28 puntos de rating, 8 millones de espectadores, 22 países. Memoriza esos números, porque lo que te voy a contar a continuación ocurrió al mismo tiempo que esos números existían. No antes. No después. Al mismo tiempo.
Y cuando lo escuches, vas a entender por qué esos números, que deberían sonar como el triunfo más grande de la televisión latinoamericana de su década, en realidad suenan como otra cosa completamente. El papel no fue sencillo de conseguir. El casting duró meses. El productor buscaba, en sus propias palabras, una belleza que parara el tráfico. Audicionaron actrices establecidas. Anaí fue descartada por joven. Marlene Favela se llevó el papel de Sonia. Jacqueline Bracamontes se quedó con Maribel. Bárbara llegó a la prueba de cámara el 26 de febrero de 2004. Y algo en esa prueba, alguna combinación de su físico y de algo más difícil de nombrar, convenció al productor de que ella era Rubí. Lo que no sabía José Alberto Castro, lo que no sabía nadie en ese set el día que empezaron a grabar, es que estaba contratando a una mujer que iba a interpretar a una villana fría y calculadora mientras por dentro se desmoronaba en silencio. En la charla Trayectos Bahíes en Sunland, que se hizo pública en marzo de este año, Bárbara dijo con una precisión que no deja lugar a interpretaciones. Cuando hice Rubí tenía todo lo que se supone que debes tener para llegar a la felicidad, el éxito, la fama y el dinero. Yo tenía las tres, y tenía mucho de las tres, pero yo estaba vacía por dentro. Y luego describió la rutina. Todas las mañanas llegaba al camerino. Un camerino con el tamaño justo para un espejo, una silla giratoria y una mesa de maquillaje. Bárbara cerraba la puerta. Se sentaba frente al espejo. Y lo que veía reflejado no era Rubí, la villana más poderosa de la televisión latinoamericana. Era una mujer de 26 años que no sabía exactamente por qué estaba llorando, que no tenía las herramientas para dejar de hacerlo y que había encontrado la única solución que funcionaba para llegar al set en condiciones de grabar. Tomaba alcohol. Se hacía daño. Y cuando Maquillaje llamaba a la puerta para prepararla para la escena del día, ella abría, se sentaba en la silla, cerraba los ojos y se dejaba convertir en otra persona. Eso todas las mañanas, durante meses, mientras grababa el papel que la haría famosa en 22 países. Pero el alcohol no era lo único. En el podcast La magia del caos con Aisling Derbez, en marzo de 2025, Bárbara fue más lejos todavía. Me iba de fiesta, me drogaba, trataba de huir de esto, porque no sabía cómo hacerlo diferente. Las fiestas terminaban de madrugada. Las grabaciones empezaban de mañana. Y en el espacio entre esas dos realidades, en el trayecto de la fiesta al camerino, había una mujer interpretando dos personajes al mismo tiempo. La Rubí que el mundo aplaudía y la Bárbara que nadie veía. El punto de inflexión llegó con el tercer blackout. No el primero, no el segundo, el tercero. Bárbara lo describió con una frase que lleva adentro toda la soledad del mundo. Si no me cuido yo, nadie me va a cuidar. Porque eso era exactamente lo que había aprendido en ese camerino, en esas fiestas, en todos esos años desde Uruguay, que cuando estabas en el suelo, el sistema que te había puesto ahí seguía rodando sin mirarte, y que la única persona que podía decidir levantarse eras tú. ¿Por qué nadie preguntó si estaba bien? Esa es la pregunta que se queda flotando cuando escuchas todo esto. Había un productor, había un equipo. Había una televisora entera construida alrededor de esa producción. Y nadie interrumpió para preguntar cómo estaba la actriz protagonista. Quizás tú también sabes lo que se siente estar en el peor momento de tu vida, mientras todo el mundo asume que estás en el mejor. Sonreír en público cuando por dentro estás rota. Bárbara lo hizo durante meses, y el sistema a su alrededor lo permitió porque el rating era de 28 puntos y los contratos de exportación seguían llegando. Hasta aquí tenemos esto. Una chica capturada a los 17 por un hombre que le creó la personalidad y le administró el dinero. Una mujer que necesitó permiso de afuera para separarse. Y ahora la actriz más vista de México destruyéndose cada mañana en un camerino de Televisa mientras el mundo la aplaudía. Pero lo que viene ahora es la segunda de las 4 cosas que te prometí. Y es la que explica por qué todo el mundo lo vio y nadie dijo nada. Atención. Aquí llegamos a la segunda de las 4 cosas que te prometí, la que tiene que ver con lo que Bárbara vivió dentro de Televisa y con lo que el sistema a su alrededor decidió no ver.
Personas que trabajaron en producciones de Televisa en esa época recuerdan que había una regla no escrita, pero absolutamente clara. Los problemas personales de los actores se resolvían dentro del estudio o no se resolvían. Si alguien llegaba tarde porque estaba mal, el director de escena lo anotaba y seguía rodando. Si alguien lloraba entre tomas, maquillaje entraba, lo arreglaba y la cámara volvía a rodar. No había protocolo de bienestar, no había psicólogo de set, había un productor con un cronograma y había un canal que necesitaba sus capítulos para el día siguiente. Los contratos de exclusividad vinculaban a las actrices durante años a cambio de disponibilidad total. Los vetos por incumplimiento podían durar décadas. Las que protestaban no eran despedidas, simplemente dejaban de recibir llamadas. Sus nombres desaparecían de los planes de producción con la misma eficiencia silenciosa con que un archivo se mueve a la papelera. En ese sistema, una actriz con una crisis de salud mental y un problema de alcohol era un riesgo gestionable, no una persona que necesitaba ayuda. La maquinaria no se detenía, nunca se detenía. Y Rubí siguió grabándose, capítulo tras capítulo, con la actriz protagonista destruyéndose cada mañana en su camerino, hasta que el último episodio se emitió y 8 millones de personas lloraron el final sin saber nada de lo que había costado filmarlo. Rubí terminó de grabarse en octubre de 2004. Televisa le ofreció un contrato de exclusividad por 6 años. Le dijeron que si no lo firmaba, la reemplazarían. Bárbara rechazó la exclusividad. Después del éxito de Rubí, rechazó un cheque en blanco para hacer una segunda parte. Rechazó La Reina del Sur. Rechazó el remake de Rubí en 2020. Alguien podría leer eso como ingratitud o como decisión artística equivocada. Ella lo explicó de otra manera. Después de interpretar los mismos personajes sumisos, comencé a sentirme estancada. No quería seguir interpretando mujeres definidas por el deseo de los hombres, no después de lo que había vivido. Hay 4 silencios en esta historia que merecen ser nombrados juntos porque cada uno es un eslabón de la misma cadena. El silencio de Televisa ante el alcoholismo de su actriz, protagonista durante meses de grabación. El silencio de la industria ante el maltrato que Patti Chapoy y Daniel Bisogno vieron con sus propios ojos en TV Azteca y tardaron décadas en decir en voz alta. El silencio de Sergio Mayer ante el libro de Anabel Hernández, que lleva 2 años en librerías sin una sola acción legal, y ante el libro que él mismo publicó sobre Bárbara, al que ella respondió con siguiente pregunta, por favor, y el silencio de Bárbara Mori ante las revelaciones de su propio hijo en televisión nacional, que respondió hablando de lo orgullosa que estaba de él sin tocar el tema de las amigas ni una sola vez. 4 silencios, 4 eslabones, todos apuntando en la misma dirección. Hay una cosa más que Bárbara confesó y que la mayoría de los medios no mencionaron cuando cubrieron la noticia de esta semana. En mayo de 2023, en el podcast El Rincón de los Errores conducido por Marimar Vega y el terapeuta Efrén Martínez, Bárbara reveló que el detonante definitivo para dejar el alcohol no fue una crisis de salud ni un aviso médico. Fue una traición que ella misma cometió. Dijo que en una borrachera le había sido infiel a su pareja de ese momento, un hombre con quien tenía una relación establecida, que estaba enojada con él por algo, que esa noche tomó demasiado y que terminó con otra persona, y que al día siguiente, consciente de lo que había hecho, tuvo que ir a decírselo, porque no podía vivir con eso callado. Esa conversación, según ella, fue el momento exacto en que decidió que no podía seguir bebiendo. No porque el alcohol la hubiera destruido a ella, sino porque la había convertido en alguien capaz de destruir a otro. No reveló el nombre de ese hombre. No importa quién era. Lo que importa es lo que esa decisión dice sobre ella. Que Bárbara Mori, la mujer que había aprendido a callar para sobrevivir, eligió en ese momento decir la verdad cuando la mentira habría sido infinitamente más cómoda. Que fue infiel y lo dijo. Que causó daño y lo asumió. Eso no es lo que hace una víctima pasiva. Es lo que hace alguien que está aprendiendo, con torpeza y con errores, a vivir de otra manera. Esta historia no tiene buenos ni malos perfectos.
y esa complejidad es exactamente lo que la hace real. Y luego vino la confesión que cambió el tamaño de todo lo que ya habías escuchado. En el podcast La magia del caos con Aislinn Derbez, en marzo de 2025, dijo que había sufrido abuso sexual. No dio detalles sobre quién ni las circunstancias. Dijo: quiero enfrentar todos estos miedos, todas estas amenazas, todos estos dolores, el abandono, la violencia, el abuso sexual que viví, todo lo quiero enfrentar. El abandono, la violencia, el abuso sexual. 3 palabras que describen 3 traumas distintos acumulados antes de que Bárbara Mori tuviera la carrera que todo el mundo conoce. 3 heridas que explican por qué una mujer con 17 años y sin red de seguridad no tuvo las herramientas para decirle no a un hombre de 29 que le ofrecía exactamente lo que más necesitaba: protección, dirección y la sensación de que alguien se ocupaba de ella. No lo justifica, lo explica. Atención, porque aquí está la tercera de las 4 cosas que te prometí. Y esta es la que Sergio Mayer padre intentó silenciar con acciones legales. Pero antes de entrar en lo que el hijo reveló, hay que cerrar el retrato del padre, porque hay algo que Sergio Mayer no pudo silenciar aunque lo intentó. Un libro. 2 años circulando. 0 demandas. Ya te hablé de Anabel Hernández y de los $10,000 al principio, pero lo que no te conté es la segunda parte de esa historia, lo que Sergio Mayer hizo cuando el libro se publicó. Salió ante las cámaras. Dijo que todo era mentira. Dijo que eran ataques políticos coordinados para dañar sus ambiciones. Retó públicamente a Hernández a que lo denunciara ante la fiscalía. Y luego, con todos esos recursos legales, con todos esos abogados, con toda esa indignación pública, no presentó una sola acción legal contra el libro, ni contra la editorial, ni contra la periodista, ni contra las librerías que lo vendían, pero sí presentó acciones legales contra conductoras de televisión que comentaron las revelaciones de su hijo en un reality show. Las prioridades están donde están. Y las prioridades dicen cosas que las palabras de negación no pueden decir. Ahora sí. El hijo. Hasta aquí tenemos a una mujer capturada a los 17, controlada durante años, destruida en silencio en la cima de la fama y abandonada por un sistema que siguió rodando mientras ella lloraba. Pero lo que viene ahora es la tercera de las 4 cosas que te prometí. Y es la que cierra el círculo de una manera que nadie que conozca esta historia ha podido ignorar. Sergio Mayer Mori nació el 7 de febrero de 1998. Es el único hijo de Bárbara y de Sergio Mayer. Creció principalmente con su madre. Estudió música en Berklee College, en Boston. Tiene carrera como cantante bajo el nombre artístico Mori. Y en octubre de 2025, mientras participaba en el reality La Granja VIP de TV Azteca, transmitido en vivo 24 horas al día, abrió sin querer una de las conversaciones más incómodas que ha generado este entorno en años. La noche del 13 de octubre, pasadas las 11, los participantes jugaban el Yo Nunca Nunca. Había alcohol. La guardia de todos estaba baja. Sergio dijo, entre risas, que nunca había estado con alguien más joven que él. Hasta ahí, una confesión normal de reality. Pero luego, en el mismo tono despreocupado de quien no ha calculado exactamente lo que está abriendo, agregó que sí había estado con una amiga de su madre, que no podía decir quién porque estaban en vivo, y que había una segunda amiga de Bárbara que también le tiraba la onda. Ambas situaciones habían ocurrido, según él, cuando era menor de edad. En el momento en que terminó la frase, alguien en la habitación soltó una risa nerviosa. Otro participante cambió de tema rápidamente, pero las cámaras habían captado todo. Lo que Sergio describió como entorno fue concreto. Su madre lo llevaba a fiestas en casa de un amigo al que llamó Uriel. Había alcohol, había música, había mujeres adultas del círculo cercano de Bárbara. Y en ese entorno, siendo un adolescente, ocurrieron esos encuentros. La producción intentó cortar partes del stream,
Pero miles de espectadores que seguían la transmisión en vivo en YouTube ya habían capturado las imágenes. Los clips empezaron a circular esa misma noche. En noviembre, amplió el relato con más detalle. Se acercó a su compañera Fabiola Campomanes, actriz mexicana amiga íntima de Bárbara, desde hace décadas que había cargado a Sergio de bebé, y le susurró al oído los nombres concretos. Los micrófonos no captaron nada. Campomanes confirmó en entrevista posterior que sí le había dicho los nombres y que no los iba a revelar porque no era su lugar hacerlo. Los nombres siguen siendo el secreto más buscado de esta historia. Lo que siguió fue una cascada de reacciones que dice mucho sobre cómo funciona este mundo cuando alguien dice algo que no debería. Sergio Mayer, padre, tomó acciones legales no contra las personas cuyo comportamiento su hijo había descrito, sino contra las conductoras de televisión que comentaron el tema públicamente. Linet Puente, que habló del asunto en cámara, denunció amenazas y presiones para que dejara de hablar. El tema desapareció de los medios principales con una velocidad que no sorprende a nadie que haya seguido esta historia desde el principio. Y la reacción de Bárbara Mori fue, en sí misma, una declaración. Cuando le preguntaron en Venga la Alegría qué pensaba de la participación de su hijo en la granja VIP, después de que las confesiones sobre las amigas ya eran virales, dijo: «Mi hijo, ¿qué te puedo decir yo de él? Es lo más cabré. Mi hijo es hermoso». Y añadió que le fascinaba que el público pudiera conocerlo mejor. No mencionó las amigas. No respondió sobre las fiestas en casa de Uriel. No dijo nada sobre los encuentros cuando él era menor. Eligió hablar de su hijo con orgullo total y no tocar el tema que toda la prensa quería que tocara. Ese silencio tiene el mismo peso que el silencio de Sergio Mayer sobre las acusaciones de Anabel Hernández. No lo desmiente, no lo confirma, simplemente no existe para ella en público. Y cuando alguien con su historial, con sus años de aprender a callar para sobrevivir en una industria que castiga a quienes hablan, elige no responder sobre algo, ese silencio no es vacío, es una posición. Sergio Mayer Mori fue eliminado del reality el 14 de diciembre de 2025. No ha vuelto a hablar del tema públicamente. Y Bárbara Mori no ha respondido sobre esa parte específica de lo que su hijo reveló en televisión nacional. Pero hay una capa más en la historia del hijo que conecta todo lo que escuchaste hasta aquí con una simetría que no necesita explicación adicional. Sergio Mayer Mori fue padre a los 17 años. La madre de su hija Mila es la actriz brasileña Natalia Subtil, nacida en 1988. Cuando se conocieron en el set de una película, Sergio tenía 17 años. Ella tenía 28. Una diferencia de 11 años. Casi exactamente la misma diferencia que había entre Bárbara Mori y Sergio Mayer cuando se conocieron en ese antro en 1995. El patrón no se repitió en abstracto, se repitió con los mismos números. La hija Mila nació el 21 de noviembre de 2016. Natalia acusó públicamente a Sergio Mayer Mori de ser un padre ausente, de no pagar la manutención, de ignorar a su hija durante temporadas largas. Sergio Mayer, padre, en lugar de exigirle responsabilidad a su hijo, salió a atacar a Natalia con el argumento de que ella había abusado de un menor por la diferencia de edad, que si los papeles se invirtieran ya habría consecuencias legales. Natalia respondió con una ironía que no necesitaba elaboración adicional. Recordó que Bárbara también había iniciado su relación con Sergio Mayer siendo menor de edad. El mismo argumento que él usaba para atacarla era el argumento que cualquiera podía usar contra él. Nadie en esa familia estaba en posición de lanzar esa piedra. 3 generaciones. 3 relaciones con diferencias de edad significativas en las que la persona con menos poder terminó siendo la que más pagó el precio. Bárbara pagó con años de control y un dinero que nunca llegó a ser del todo suyo. Su hijo pagó con una adolescencia que transcurrió en entornos que no eran apropiados para un menor. Y Mila, la nieta, lleva años creciendo sin un padre presente mientras los adultos a su alrededor discuten quién es culpable de qué.
Y lo de Natalia y la nieta no terminó con la polémica de la manutención. En octubre de 2025, mientras Sergio Mayer Mori estaba dentro de la granja VIP, Natalia Subtil se negó públicamente a que Mila visitara a su padre en el programa. Pidió que desligaran completamente a su hija de cualquier aparición en el reality. Mientras el padre de la niña estaba dentro de un programa de televisión siendo aplaudido como participante popular, la madre de esa niña tenía que salir a decir públicamente que no iba a llevar a su hija a verlo porque no quería que la menor se convirtiera en contenido. Eso resume en una sola imagen lo que es esa relación desde que nació Mila. Y luego vino febrero de 2026. Un video de Mila, que tenía 9 años, interpretando a Rubí se hizo viral. La niña, con el cabello recogido y una actitud que sus seguidores describieron como idéntica a la de su abuela, recitaba una escena del personaje que hizo famosa a Bárbara Mori en 2004. El video acumuló más de 300.000 reproducciones. Los comentarios decían cosas como: «Ya tenemos quien haga la continuación», y la heredera de Rubí. Natalia respondió en los comentarios que Mila quería ser científica, no actriz. Pero el video ya había hecho lo que hacen los videos virales: cerrar un círculo. La niña que nació de una relación entre un menor de edad y una mujer 10 años mayor, criada sola por su madre porque su padre no pagaba la manutención, interpretando en 2026 el papel que su abuela interpretó, destruyéndose en silencio en 2004. 3 generaciones. Un solo personaje. Y nadie en esa familia que haya podido romper el ciclo del todo todavía. Pero la confesión de las amigas no fue el único momento explosivo del reality. Semanas después, sentado junto a una fogata con el ex luchador Alberto del Río, Sergio Mayer Mori conectó sin saberlo los dos ejes de toda esta historia: el talento que su padre no tiene y el poder que siempre supo usar. Alberto del Río le decía que el reality iba a potencializar su carrera, que en el espectáculo todo va de la mano del talento, y que si no tienes talento, pelas. Fue entonces cuando Sergio Mayer Mori dijo algo que nadie esperaba escuchar en ese tono y en ese contexto. Por ejemplo, y lo voy a decir aquí: mi jefe no tiene talento. O sea, mi jefe actúa muy mal, no canta, no baila, pero ha vivido de actuar, de cantar y de bailar toda su vida el cabrón. Y bien, su jefe, así llama a su padre. Y lo que siguió fue más revelador todavía. Describió a Sergio Mayer como alguien que parece sociópata por su carisma. Recordó que de niño lo levantaba a las 5 de la mañana los domingos para ir al gimnasio, que intentó inculcarle la mentalidad de chingón, pero lo hizo de forma tan rígida que el hijo agarró repele a todo lo que el padre representaba. Y remató con algo que el propio Sergio Mayer le había confesado en privado. Él lleva 30 años haciendo cosas para las que la neta no es bueno. Y él lo sabe. Él me lo ha dicho a mí. Un hombre que pasó años construyendo su imagen pública de actor exitoso, de diputado federal, de figura con poder, siendo consciente, según su propio hijo, de que nunca tuvo el talento para lo que le dio fama, que vivió décadas de una mentira que él mismo admitía en privado, y que cuando administraba el dinero de Bárbara Mori y controlaba su carrera, lo hacía desde ese mismo lugar, el de alguien que necesitaba usar el talento de otros porque el suyo propio no alcanzaba. La ironía que nadie ha dicho en voz alta es esta: Sergio Mayer construyó la carrera de Bárbara Mori, y la carrera de Bárbara Mori terminó siendo lo único que lo hace relevante para cualquier persona que no lo conoció en los años de Garibaldi. Atención, aquí llega la cuarta y última de las 4 cosas que te prometí, la que conecta todo lo anterior en un solo punto. En junio de 2025, Sergio Mayer Mori reveló en una entrevista que fue Bárbara quien lo introdujo a la marihuana cuando tenía 14 años. Dijo que él la había presionado, que si no lo hacía con ella, lo haría con sus amigos, y que Bárbara, cediendo a esa presión, dijo que sí, que mejor ella que sus amigos. Fue internado en centros de rehabilitación 6 veces antes de que la sexta, en un colectivo terapéutico en Colombia durante meses, funcionara.
La misma mujer que no supo protegerse a sí misma de los hombres con poder que la rodeaban, tampoco supo poner los límites que su hijo necesitaba. No porque no lo amara, sino porque nadie le había enseñado a ella cómo hacerlo. Eso también es parte de la historia. Y es la parte más incómoda, porque no tiene villano claro. Solo tiene heridas que se pasan de una generación a la siguiente hasta que alguien encuentra la manera de no pasarlas más. Atención, porque aquí está la cuarta y última cosa que te prometí, la que conecta todo lo anterior en un solo punto. Sergio Mayer Bretón fue electo diputado federal por Morena en 2018, presidió la Comisión de Cultura. En 2021, perdió la reelección. En 2024, volvió como diputado plurinominal. Con el libro de Anabel Hernández circulando sin que lo haya demandado, con su propio hijo describiéndolo como «parece sociópata» frente a cámaras nacionales, y con ese silencio de 2 años, ante una acusación que cualquier inocente con sus recursos habría destruido legalmente desde el primer día. Y entonces llegó la Casa de los Famosos 2026. Sergio Mayer entró al reality de Telemundo el 17 de febrero, pidiendo licencia legislativa para hacerlo. Fue eliminado 20 días después. Y en esos 20 días ocurrió algo que resume quién es Sergio Mayer y cuál es su lugar real en la historia del entretenimiento mexicano, mejor que cualquier análisis político o artístico. La participante Oriana Marsoli, modelo española, le dijo con el entusiasmo genuino de quien acaba de reconocer a alguien importante: «Te puedo contar que estaba viendo otra vez Rubí y casi me da un infarto cuando me entero que venías tú, porque amo a Rubí, perdón que diga esto». Sergio Mayer se tensó visiblemente. El momento circuló en redes con un titular que lo resume todo. «Te conozco por Bárbara Mori, la amo». Humillan a Sergio Mayer en la Casa de los Famosos. Humillan. Esa es la palabra que los medios eligieron, y la eligieron correctamente, porque para un hombre que pasó años siendo el manager, el representante y la figura de poder en la vida de Bárbara Mori, ser reconocido únicamente como el ex de Bárbara Mori por alguien que lo admira, es la ironía más perfecta que podría existir. Lo que Sergio Mayer construyó sobre ella, lo que tomó de ella, lo que administró de ella, terminó siendo lo único por lo que alguien lo recuerda con entusiasmo real. El hombre que tenía su dinero, el hombre que creó su personalidad, recordado para siempre como el hombre que estuvo a su lado mientras ella se destruía en un camerino. Mientras tanto, Morena le suspendió los derechos partidistas por haberse ausentado del Congreso para participar en un reality show. Declaró que lo había hecho para pagar las colegiaturas de su hija en Londres. Ese dato merece un segundo de silencio también. El hombre que administraba el dinero de Bárbara Mori, el hombre que según Anabel Hernández cobraba $10,000 por cada mujer que llevaba a los Beltrán Leiva, necesitaba el dinero de un reality show de Telemundo para pagar la escuela de su hija. Las piezas están sobre la mesa. El espectador puede ordenarlas como quiera. Y ahora hay que cerrar el círculo, porque Bárbara Mori hoy no es la misma persona que llegó de Uruguay a los 12 años, ni la que lloraba en el camerino de Televisa a los 26. Y esa transformación, que podría contarse como historia de superación personal, es en realidad algo más interesante que eso. 2026. Una mujer de 48 años se sienta frente a un micrófono y dice en voz alta lo que llevaba décadas sabiendo. Y mientras lo dice, en algún lugar de Internet, su nieta de 9 años interpreta a Rubí frente a una cámara y se hace viral. Bárbara Mori tiene hoy 48 años. Vive en la Ciudad de México con el productor Fernando Robsar, con quien lleva desde 2018 y a quien describió en una alfombra roja con una frase que dice todo sobre cómo ha cambiado su manera de entender las relaciones. Él y yo estamos casados desde muchas vidas antes. No es la frase de una mujer que busca que alguien la defina. Es la frase de alguien que encontró una pareja sin necesitar que esa pareja sea también su manager, su padre y su administrador financiero. Fernando Robsar es productor y director. Cofundó junto a su hermano la productora Lemon Films, responsable de películas como Matando Cabos y Kilómetro 31.
Tiene un Emmy internacional. Es una figura con poder propio en la industria. Por primera vez en su vida adulta, Bárbara está en una relación donde la otra persona no construyó su carrera sobre la de ella. Lleva 14 años sobria, trabaja como coach de meditación, algo que quienes la conocieron en sus años de alcohol difícilmente habrían predicho. Fundó la Fundación Amor Infinito para niños enfermos. Produce sus propios proyectos. Y está escribiendo el guión de su ópera prima como directora, una película basada en su infancia violenta en Uruguay, que ya presentó 2 veces a fondos de cine sin conseguir financiamiento y que no abandonó. Eso también dice algo sobre quién es ahora. La mujer que a los 17 necesitó el permiso de Sergio Mayer para existir en esta industria, lleva años intentando contar su propia historia con su propia voz, sin que nadie le dé permiso para hacerlo. No lo ha conseguido todavía, pero sigue intentándolo. Y hay un detalle de su vida personal que resume mejor que cualquier análisis lo que Bárbara fue construyendo en ese periodo. En febrero de 2016 murió su padre, Yuji Mori, el hombre alcohólico y violento del que huyó a los 17 años, el hombre cuya sombra atraviesa toda su historia. 3 días después de su muerte, Bárbara se casó con Kenneth Sigman en una ceremonia íntima en la playa de San Pancho, Riviera Nayarit. 3 días. Nadie que esté en paz con su pasado se casa 3 días después de enterrar al padre del que escapó. Pero nadie que esté completamente roto tampoco. Esa boda a 3 días del funeral es la imagen más honesta del estado emocional de Bárbara Mori en ese momento. Una mujer que todavía estaba procesando, que seguía buscando y que no esperaba los tiempos que el mundo consideraría correctos. El matrimonio duró menos de 2 años. ¿Por qué habló ahora? ¿Por qué después de 20 años de silencio sobre el alcoholismo de Rubí, decidió contarlo en una charla pública en 2026? No hay respuesta oficial, pero hay una lógica. Las personas que han procesado un trauma hasta entenderlo completamente ya no sienten que contarlo las expone. Lo cuentan porque ya no tiene poder sobre ellas. Lo que le hicieron, lo que le pasó, lo que vivió, ya no la define, pero sí define al sistema que lo permitió. Y ese sistema sigue funcionando exactamente igual que siempre. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita, porque el próximo video que sube a este canal va a hablar de otra mujer a quien ese mismo sistema devoró de una manera completamente distinta y que nadie ha contado completa. Todavía. Una niña que llegó de Montevideo, huyendo de un padre violento. 1990. Un hombre de 29 años que la encontró cuando tenía 17 y decidió que él iba a crear su personalidad. 1995. Una mujer que llegaba borracha a su camerino mientras 22 países la aplaudían. 2004. Un hijo que reveló en televisión todo lo que el sistema prefería que no se dijera. 2025. Una nieta interpretando a Rubí mientras su abuela por fin contaba la verdad. 2026. 31 años. 3 generaciones. Un solo sistema que siguió funcionando igual durante todo ese tiempo. Y esta semana, una mujer de 48 años que se sentó frente a un micrófono y dijo en voz alta lo que llevaba décadas sabiendo. Eso es todo lo que hizo, decirlo en voz alta. Y el solo hecho de que eso sea noticia, el solo hecho de que necesitemos un video de 1 hora para contextualizar lo que significa que una actriz diga que bebía alcohol para poder trabajar, dice más sobre la industria que creó a Bárbara Mori que sobre Bárbara Mori misma. Vuelve por un momento al camerino del principio. Una mujer de 26 años. Un espejo. Lágrimas que no entiende por qué tiene. Una botella que es la única solución que encontró. 8 millones de personas aplaudiendo sin saberlo. Esa imagen no es solo la imagen de Bárbara Mori. Es la imagen de lo que le pasa a cualquier persona cuando el sistema que la rodea decide que su sufrimiento es un riesgo gestionable y no una razón para parar. Ella paró sola, a los 3 blackouts, sin que nadie se lo pidiera, sin que la industria lo exigiera, sin que Sergio Mayer lo notara. Sola. Y eso, en el contexto de todo lo que escuchaste hoy, es la parte más radical de toda su historia. Si llegaste hasta aquí, escríbeme la palabra Rubí en los comentarios y te saludo personalmente.
Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela, porque historias como esta no terminan cuando la protagonista encuentra la paz, terminan cuando el sistema que las produce deja de producirlas.